Good evening, teacher. My name is Jesus Zavala. I am going to present the topic passive voice and active voice. Eh, ¿Qué es la voz activa y la voz pasiva? La voz es un verbo que indica el sujeto de la oración que realiza la acción. Esta es la voz activa. Y la voz pasiva es la acción que se realiza sobre el sujeto. En la voz activa, el sujeto hace la acción. En la voz pasiva, la acción hace al sujeto. Vamos a ver la definición y estructura de la voz activa. En la voz activa es el sujeto el que realiza la acción expresada por el verbo y es la forma de oración más común y directa. La estructura sería el sujeto más el verbo que sería la acción y más el objeto que es el que recibe la acción. Unos ejemplos serían: The dog chased the ball. El perro persiguió la pelota. She writes a letter. Ella escribe una carta. The students complete the project. Los estudiantes completaron el proyecto, en el cual the students sería el sujeto, completed sería el verbo y the project sería el objeto. ¿Cómo usar la voz activa? La voz activa es generalmente preferida porque es más clara y directa, es más concisa y dinámica y natural. La voz pasiva. La definición es el sujeto de la oración es el que recibe la acción y el agente que realiza la acción a menudo se introduce como la preposición by. La estructura básica es el sujeto que recibe la acción, el verbo to be, el participio pasado del verbo principal, más el by y más el agente. Un ejemplo sería: The ball was chased by the dog. La pelota fue perseguida por el perro, en donde el the ball es el sujeto que recibe la acción, y was chased es el verbo to be más el pasado participio, y el by the dog es el agente. Otro ejemplo sería: A letter is written by her, en donde a letter es el sujeto, is writing es el verbo to be y by her es el agente, por así decirlo. Ya. ¿Cuándo usar la voz pasiva? Aunque la voz pasiva es generalmente preferida, ¿qué digo? La voz activa es generalmente preferida, la voz pasiva es útil y a veces necesaria en los siguientes casos, que es cuando el agente de la acción es desconocida o no es importante, y cuando se quiere enfatizar la acción o el objeto que recibe la acción en el lugar del agente. A ver, vamos a pasar de voz activa a voz pasiva. Para poder hacer eso, tenemos que identificar el sujeto, el verbo, el objeto en la oración activa. Tenemos que hacer que el objeto de la oración activa se convierta en el sujeto de la oración pasiva. Y tenemos que usar el verbo to be en el mismo tiempo verbal que el verbo principal de la oración activa. Y a esto le añadimos el participio pasado del verbo principal. Si, si es necesario, también le añadimos el by junto con el agente de la oración. Un ejemplo sería: The chef prepares the food. El chef prepara la comida. Eh, Esta es una oración activa. Para pasarla a activa, le cambiamos y sería: The food is prepared by chef. La comida está preparada por el chef. Ya. Ot- mm, Ahora vamos a pasar de voz pasiva a voz activa, en donde primero identificamos el sujeto que recibe la acción y el agente, si es que está presente, introducido por el by. Haz- Tenemos que hacer que el agente o el que infiere que realiza la acción se convierta en el sujeto de la oración activa. Tenemos que usar el verbo principal en el tiempo verbal correcto, el mismo tiempo que el verbo to be en la pasiva. Y tenemos que hacer que el sujeto de la oración pasiva se convierta en el objeto de la oración activa. Un ejemplo sería: The novel was written by famous author. La novela fue escrita por un autor famoso, donde el sujeto sería the novel, el verbo sería was written y el agente sería by a famous author.
Esto es la voz pasiva. Ahora para pasarle a la voz activa pasaría a ser a famous author wrote the novel. Un autor famoso escribió la novela. El sujeto es el famoso autor, verbo es wrote en pasado simple, el objeto es the novel. Eso fue todo. Gracias.